Muy buenas, soy Roger y bueno, como ya sabéis, en cualquier producción audiovisual lo más importante es el audio, de ahí la palabra audiovisual. Por ello, en este vídeo quiero comparar los dos micrófonos más utilizados en la actualidad para el podcasting y también para vídeos de YouTube, que son el Blue Yeti y el Rode Procaster. Puede que el Procaster en lo que vendría siendo habla hispana no sea muy común, pero en América es prácticamente un estándar en el podcasting. Así que nada, no me enrollo mucho más y vamos a comparar a estas dos bestias. Bien, el primer punto a tratar sería el tema del diseño y la construcción de estos dos micrófonos. Voy a empezar primero por el Rode Procaster. Estaríamos hablando de un micrófono totalmente construido en metal, lo que lo hace bastante robusto y resistente y que se nota de muy alta calidad. En el tema del peso, al estar construido en metal, pues se va a notar bastante, y es que tiene un peso neto de 738 gramos, con lo cual no es ligero en este aspecto. En el tema de dimensiones tampoco es pequeño, ya que tiene unas dimensiones de 21 centímetros de alto por 5 centímetros de diámetro. Como veis, este micrófono está diseñado y pensado para estar en un estudio y no moviéndolo de un lugar a otro. Aunque al estar construido en metal y ser tan robusto, si lo queremos transportar podemos estar un poco más seguros de que no se nos va a romper con la mirada. En el apartado del diseño, en el apartado estético de este micrófono, debo decir que me encanta y es espectacular, ya que tiene la forma mítica de micrófono de radio, de micrófono de locución, con una apariencia bastante bonita, con dos tonos de gris, en lo que vendría siendo la zona de la cápsula, un gris claro con forma de rejilla, mítica de los micrófonos, y en lo que vendría siendo la parte inferior, con un gris un tanto más oscuro. La verdad que el diseño es espectacular y en cámara queda muy bien, con lo cual si estoy grabando un vídeo como este y el micrófono se ve, pues va a estar perfectamente en armonía. Algo a tener en cuenta es que este micrófono no incorpora ninguna base para apoyar el micrófono, solamente este pequeño accesorio que veis aquí, que es básicamente un adaptador para brazo o pie de micro. Aquí debo deciros algo bastante importante, y es que el pie o brazo de micro que compréis debe ser de calidad y que soporte los 738 gramos de peso que tiene este micro, porque yo el pie de micro que tengo es bastante malo y tengo que poner un contrapeso para que el micrófono no se caiga, así que tener esto en cuenta. Bien, pasando al Blue Yeti, que es con el micrófono que me estáis escuchando ahora mismo, estaríamos hablando de un micrófono también construido totalmente en metal, aunque no tan robusto, es un poquito más endeble, pero aún así sigue teniendo una construcción espectacular. Estaríamos hablando de un micrófono que por suerte trae una base para apoyar el micrófono que estáis viendo ahora mismo aquí, y con esta base tiene un peso de 1,5 kg. La verdad que es un peso bastante considerable. Pero si quitamos la base y solamente tenemos el micrófono, estaríamos hablando de 531 gramos, bastante más ligero en este aspecto que el Rode Procaster. Tiene unas dimensiones con la base puesta de 29,5 centímetros de alto por 12,3 de ancho. La verdad que son unas dimensiones bastante considerables, pero como digo, siempre con la base puesta. Si quitamos la base, el micrófono va a ser mucho más pequeño y compacto. La verdad que facilita en este aspecto el transporte y el poder trasladarlo de un lugar a otro. En el apartado del diseño estaríamos hablando de un micrófono que también es bastante elegante, que queda muy bien en cámara, pero sinceramente considero que esto es un poco un diseño un tanto más habitual, ¿no? Ya que muchas marcas han intentado copiar el mismo estilo que Blue, entonces ahora mismo estamos viendo muchas marcas con un diseño muy similar, con lo cual no es tan exclusivo, por así decirlo, el diseño como podría ser el Rode Procaster. Bien, ahora sí que sí, vamos a pasar con las especificaciones técnicas tanto del Rode Procaster como del Blue Yeti y vamos a ver cuáles son sus principales diferencias en el aspecto más importante de cualquier micrófono. Así que nada, vamos allá. Bien, en el apartado técnico, empezando por el Rode Procaster, estaríamos hablando de un micrófono dinámico con un patrón polar cardioide. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, bastante sencillo. Quiere decir que capta el sonido que le viene de su parte frontal, como estoy hablando yo ahora mismo, y rechaza el sonido que le proviene de los laterales y parte trasera. Esto es sumamente útil, ya que de esta forma evitamos la reverberación en lugares que no estén tratados acústicamente, como es el caso del estudio en el que estoy grabando yo ahora mismo, y también evita, en el caso en el que estemos con unos vecinos bastante ruidosos en nuestro edificio, pues que se cuele ese ruido, y también
pues que en la calle se cuelen ruidos como el de perros ladrando, coches pasando y demás. Sinceramente, en este aspecto es muy útil y por esta razón se utiliza muchísimo en el podcasting y también en estudios de radio, ya que de esta forma evita que la voz de otros invitados a lo que vendría siendo la grabación pues se pueda colar, o si estamos haciendo un podcast o un vídeo como este y tenemos pues la calle pasando coches y demás y hay bastante ruido, pues que se cuele en el micrófono. Además, este tipo de micrófonos dinámicos son mucho más resistentes a caídas y a volúmenes de voz altos. Por ejemplo, si se nos cae el micrófono accidentalmente, pues puede que resista bastante en este aspecto, siempre y cuando teniendo en cuenta la magnitud de la caída, como es obvio. Y en el tema pues, de impactos de volumen altos sobre la membrana de este micrófono, pues también suelen ser bastante resistentes, así que tampoco nos tenemos que preocupar mucho por ello. Obviamente, al fin y al cabo, es un micrófono y es frágil, pero sí que es verdad que son bastante más resistentes que otro tipo de micrófonos. La respuesta de frecuencia de este micrófono Rode Procaster va desde los 74 Hz hasta los 18 kHz, lo que lo hace muy poco sensible y, como he comentado antes, perfecto para situaciones de grabación donde no estemos en lugares adecuados o idóneos para una grabación, es decir, no tratados acústicamente. Entonces, la verdad que en este aspecto, sinceramente, por ello adquirí yo este micrófono, ya que vivo en una calle bastante concurrida en la que pasa mucha gente y además, pues mis vecinos no es que sean lo más silencioso del mundo. Por ello, la respuesta de este micrófono, al ser tan poco sensible, me convenció muchísimo, ya que al tenerlo tan cerca de la boca no se va a colar el sonido externo. Además, al ser un micrófono dinámico, hace que no necesite una Phantom Power para funcionar. Es decir, no necesita alimentación externa en lo que vendría siendo nuestra interfaz de audio. Esto hace que nos ahorremos un poco de dinero en el caso de que ya tengamos una interfaz de audio, porque si tenemos una interfaz de audio un tanto vieja o que directamente no trae Phantom Power, pues esto hace que no tengamos que invertir en una nueva y podamos seguir utilizando la que ya tenemos. Bien, este Procaster está diseñado para sonar a radio, sobre todo como suena la radio en Estados Unidos. Por ello, si nos fijamos en su espectro de frecuencias, nos vamos a dar cuenta de que tiene unos graves bastante presentes. Esto, sinceramente, yo creo que todos los locutores lo buscamos para dar una mayor presencia, una mayor potencia a la voz, por así decirlo, para que se vea más imponente, por así decirlo. Pero lo bueno que tiene este micrófono es que tiene unos agudos un tanto acentuados. Esto lo que va a hacer básicamente es ayudar a la claridad de la voz y que se nos escuche mucho mejor y se entienda cada una de las palabras que estamos diciendo. Por otra parte, en el espectro medio de la frecuencia nos vamos a dar cuenta que es bastante plano. Esto va a ayudar muchísimo a la hora de ecualizar la voz, de que vamos a poder hacer diferentes cosas o incluso eliminar ciertas frecuencias molestas que se puedan colar. Bien, este Rode Procaster se debe utilizar a unos 5 o 10 centímetros de la boca, como lo tengo yo ahora mismo colocado, apuntando hacia la comisura del labio. De esta manera está un poco ladeado. Utilizándolo de esta forma conseguimos todos los matices que proporciona a la voz este micrófono. Algo a tener en cuenta es que en su parte interior incorpora un pedacito de foam para evitar lo que vendría siendo las consonantes explosivas, es decir, las P's, las B's o las S's, el típico popeo que escuchamos cuando estamos grabando con un micrófono tan cerca de la boca. Como os podéis imaginar, este micrófono necesita una interfaz de audio externa, ya que utiliza una entrada XLR. Así que, sinceramente, hay muy buenas opciones en el mercado y tampoco os tenéis que gastar un dineral en una de ellas, ya que, como digo, al no necesitar una Phantom Power, pues os podéis ahorrar un dinerillo, ya que suelen ser más baratas las que no incorporan esta función. Bien, pasando ya al Blue Yeti, estaríamos hablando de un micrófono con 3 cápsulas condensador. Los micrófonos condensador son mucho más sensibles y no aíslan tanto los ruidos externos o la reverberación. Por ello tenemos que tener muy en cuenta a la hora de ajustar la ganancia de este micrófono. En este caso estoy utilizando la mínima ganancia posible. Este micrófono tiene un espectro de frecuencia desde los 20 Hz hasta los 20 kHz, lo que lo hace bastante idóneo a la hora de grabar
cantantes, a la hora de grabar, por ejemplo, instrumentos y demás, ya que al ser tan sensible capta bastante mejor este tipo de situaciones y no como el Rode Procaster, que al ser mucho más duro, por así decirlo, y tenerlo más cerca de la boca, para canto igual no es lo más adecuado. Pero en este aspecto el Blue Yeti sí es mucho más pensado para ello y sinceramente en este aspecto es muy recomendable si hacéis covers, por ejemplo, o hacéis tutoriales sobre instrumentos y demás. Algo importante del Blue Yeti es que tiene varios modos de patrón polar, con lo cual no es solamente un único modo, sino que tiene un dial el cual nosotros podemos elegir qué modo de captación queremos. Así que ahora lo que voy a hacer va a ser ir repasando uno por uno cada modo. Bien, el primero de todo sería el modo cardioide, que como os he explicado antes es el que más aísla. Capta el sonido de la parte frontal del micrófono y aísla tanto los laterales como los sonidos provenientes de la parte de atrás. Este es muy idóneo para grabar lo que vendría siendo pues tutoriales, canto, también puedes grabar por ejemplo un gameplay y todo este tipo de cosas. Es el más adecuado por ejemplo para hacer vídeos de YouTube o podcast. Luego también tiene un modo estéreo, el cual activa el canal derecho e izquierdo y graba pues de forma estéreo. Esto es útil, por ejemplo, si vamos a grabar un coro o vamos a grabar un audio en el que necesitemos pues tener los dos canales y no en mono. Así que básicamente el modo estéreo, un modo estéreo normal, simple de toda la vida. Así que bien. Luego tiene un modo omnidireccional. Este modo lo que hace básicamente es activar todas y cada una de las cápsulas del micrófono y recoge el sonido de los 360 grados del mismo. Esto es muy útil, por ejemplo, si vamos a grabar sonido ambiente para un cortometraje, por ejemplo, queremos grabar en un bar, pues si grabamos con este modo, podemos recoger el sonido ambiente del bar y luego meterlo en postproducción para dar un poco más de ambiente en ese cortometraje dentro de un bar, por ejemplo. La verdad que es muy útil y sinceramente puede venir bastante bien y además como da tan buena calidad de audio este micro es muy idóneo para ese tipo de situaciones. Y por último estaría el modo bidireccional. Este modo lo que hace básicamente es activar la cápsula delantera y la cápsula trasera del micrófono. De esta forma, si estamos grabando un podcast con un solo micrófono y tenemos a un invitado, pues podemos estar hablando nosotros y el invitado con el micrófono justamente en el centro. De esa forma pues se nos escucharía a los dos con bastante buena calidad, pero teniendo en cuenta de que se va a colar mayor ruido, ya que al tener dos cápsulas activadas, pues obviamente el ruido va a ser mayor. Pero aún así, creo que funciona bastante bien y puede ser muy útil si solamente disponemos de un solo micrófono. Bien, varios puntos a considerar de este Blue Yeti. El primero de todo sería que tiene varios modos de captación. Esto complica bastante la vida a la hora de la edición, porque si tenemos un flujo de edición ya habitual, utilizando este micrófono, dependiendo de qué modo de captación utilicemos, nos vamos a tener que adecuar a unas frecuencias u otras. Entonces la verdad que lo hace bastante tedioso de editar. Por otra parte, ninguno de los modos de captación, sobre todo el cardioide, que es el más pensado para la locución, tiene unos graves presentes y unos agudos bastante acentuados, con lo cual nos va a hacer la voz bastante plana y no con cuerpo, como si haría, por ejemplo, el Rode Procaster, con lo cual esto hay que tenerlo muy en cuenta, que sí o sí vamos a tener que pasarlo por edición este micrófono para intentar darle un poco más de presencia a la voz. Por otra parte, este micrófono es de captación lateral, es decir, se utiliza de forma vertical hablando hacia el frente del micrófono y no como he visto en muchos vídeos de YouTube que lo utilizan justamente así. Así no se utiliza de forma vertical y no hablando a la parte superior del micrófono, porque básicamente las cápsulas están justamente en esta zona. Así que eso hay que tenerlo bastante en cuenta para conseguir una mayor calidad y hablar hacia la cápsula y no hablar pues hacia la parte de arriba, pues que no hay ninguna cápsula. Este micrófono, al ser tan sensible, lo podemos utilizar a unos 10-15 centímetros de la boca sin ningún problema, ya que nos va a captar bastante bien la voz. Hay que tener en cuenta que se va a colar bastante reverberación normalmente, porque estos micrófonos son muy sensibles y seguramente ahora en el vídeo estaréis escuchando una mayor reverberación comparado con el Rode que lo he utilizado anteriormente. Así que esto hay que tener bastante en cuenta y para ello este micrófono
incluye un pequeño dial de ganancia. Yo la forma en la que lo estoy utilizando en este momento es con el modo cardioide activado, sin ningún tipo de edición y con la ganancia al mínimo para evitar que entre el menor reverb posible y el menor ruido externo posible. Algo bueno de este micrófono es que incorpora una entrada jack 3.5 mm para poder conectar unos cascos y de esa manera pues monitorear lo que estamos grabando. Así que es bastante útil si estamos grabando un podcast o cualquier cosa así. Bien, pasando al tema de las salidas de audio de cada uno de estos dos micrófonos, voy a empezar hablando del Rode Procaster. Como os he comentado antes, este micrófono tiene una salida XLR. Esto hace que necesitemos una interfaz de audio externa. Esto obviamente va a generar un gasto extra en caso de que no tengamos una, pero sinceramente tiene varias ventajas, las cuales son muy importantes. La primera de todas sería que el micrófono está exclusivamente diseñado y preparado para captar el sonido y ya está. Es decir, todo el presupuesto del micrófono va a conseguir la mejor calidad sonora posible. De esta manera podemos tener mejores cápsulas, un mejor diseño, una mejor construcción, ya que todo el dinero va destinado a conseguir una calidad de audio en concreto y no tienen que centrarse en diseñar otro tipo de cosas para que funcione como si tienen que pensar los micrófonos USB. En este aspecto solamente se crean los componentes necesarios para que un micrófono capte el sonido y ya está. Por otro lado está el tema del cable XLR. Este tipo de cables son mucho mejores que un USB, ya que son mucho más resistentes por su fabricación, son mucho más duraderos, con lo cual con el paso del tiempo no se nos van a romper tan fácilmente. También son mucho más seguros, ya que van anclados mediante un clic a lo que vendría siendo el micrófono y también la interfaz de sonido, con lo cual en medio de una grabación no se van a soltar accidentalmente y nos vamos a quedar sin ese audio. Y además, lo más importante, este tipo de cables están balanceados. Esto quiere decir que generan mucho menos hiss y que no tienen interferencias aunque tengamos 5 metros de cable. Esto es muy importante, ya que los cables USB normalmente sí suelen tener este tipo de problemas, así que bastante importante en este aspecto. Y lo mejor de todo es que al tener una interfaz de audio externa vamos a tener un mejor preamplificador, ya que la interfaz está diseñada para preamplificar el sonido que le está entrando, con lo cual de esa manera vamos a ganar muchísima mayor calidad de sonido y también una vez más que entre menos hiss y menos ruido externo, ya que nosotros podemos ajustar de la manera que nosotros queremos lo que vendría siendo la ganancia que le está entrando al micrófono, y como tienen normalmente un buen preamplificador, pues lo suelen hacer bastante bien. En este aspecto no os volváis locos y no os penséis que vais a tener que gastar 2.000 euros en una interfaz buena, ya que yo ahora mismo estoy utilizando con el Rode Procaster una Behringer Euphoria UM2, que es la más barata de Amazon, unos 30 euros más o menos, y como veis tiene una calidad de audio muy buena y la estoy utilizando más o menos al 80% de ganancia que acepta esta tarjeta, ya que como os he comentado antes, este micrófono necesita 56 decibelios para funcionar adecuadamente, así que la tengo más o menos al 80% y sinceramente capta muy bien el sonido y no se genera hiss ni entra nada externo, así que bastante bien. Bien, ahora os quiero hablar del Blue Yeti. El Blue Yeti es USB Plug and Play, es decir, compras el micrófono, conectas el USB al ordenador y puedes empezar a grabar. Esto tiene varios inconvenientes comparado con el Rode, que es XLR. El primero es que incluye todo en uno, es decir, incluye las cápsulas, incluye lo que vendría siendo una interfaz de audio en miniatura, un preamplificador, un conversor de analógico a digital, en fin, todo en uno. Esto hace que pues el micrófono no destaque nada, ya que al tenerlo todo incorporado, nada tiene una calidad superior a otra cosa, ya que es un presupuesto muy ajustado, ya que es un micrófono bastante barato, luego hablaremos del precio, pero entonces al hacer un micrófono barato y que todo venga en uno, hace que, como digo, nada sea más espectacular que otra cosa, es decir, no tiene unas cápsulas increíbles y una interfaz mediocre, ni una interfaz espectacular ni unas cápsulas mediocres. Lo que conlleva que, como digo, este micrófono sea muy bueno, de una muy buena calidad de audio, pero que no destaque en nada porque tiene todo junto. Además, el USB tiene varios problemas, y es que entre ellos se cuela bastante hiss si no utilizamos un cable USB de calidad.
Este micrófono en concreto venía con un cable de 2 metros USB bastante bueno y que prácticamente no genera hiss o es prácticamente imperceptible y luego en postproducción se puede arreglar. Ahora mismo este audio que escucháis es sin ningún tipo de edición y podéis más o menos apreciar el hiss que se mete. Luego también está el tema de la seguridad. Como os he dicho antes, este tipo de USBs se sueltan bastante fácil, lo que hace que si estamos en medio de una grabación y alguien pasa por el medio o se tropieza o directamente tenéis un gato y pasa y suelta el cable, pues os habéis quedado sin grabación. Así que esto tenedlo bastante en cuenta de que el USB no es tan seguro como puede ser el XLR. Así que hay que tener cositas en cuenta a la hora de adquirir un micrófono u otro. Algo importante es que este micrófono, al tenerlo todo incorporado, pues no vais a tener que invertir en una interfaz de audio aparte, así que eso también es una ventaja importante. Bien, pues ahora lo que voy a hacer va a ser una prueba de aislamiento para ver cómo aísla este micrófono. Ahora mismo estáis escuchando el audio tal y como lo recoge el micro sin ningún tipo de edición ni tratamiento. Y bueno, ahora vais a ver cómo capta el sonido en su parte frontal, que es como estoy hablando ahora mismo. Así capta el sonido hablando en su lado izquierdo. Así capta el sonido hablando en su lado derecho. Y así capta el sonido en su parte trasera, el Rode Procaster. Bien, ahora lo que voy a hacer va a ser poner una canción en el salón de mi casa a un volumen bastante alto para que veáis qué cantidad de ruido externo se cuela en este micro. Y bueno, ahora lo vais a escuchar. Y bueno, ahora mismo está sonando una canción en el salón de mi casa. Voy a quedarme callado durante unos segundos para que la podáis escuchar. Y así es la forma en la que aísla este Rode Procaster. Bien, esto sería la misma prueba, pero esta vez con el Blue Yeti, con el modo cardioide activado, el que está pensado para la locución, y con lo que vendría siendo la ganancia al mínimo. Ahora voy a hacer la misma prueba de hablar en los laterales y parte trasera. Así capta el sonido el Blue Yeti en su lado izquierdo. Así capta el sonido el Blue Yeti en su lado derecho. Así capta el sonido el Blue Yeti en su parte trasera. Y ahora lo que voy a hacer va a ser poner una canción en el salón de mi casa de nuevo para ver cómo aísla este Blue Yeti los ruidos externos. Bien, ahora está sonando una canción a un volumen considerable en el salón de mi casa y así es como lo captaría. Voy a quedarme callado durante unos segundos. Y así es como captaría el sonido este Blue Yeti. Bien, pues ahora para daros mi opinión sincera de uno y del otro micrófono, debo deciros que los dos son micrófonos espectaculares, pero tienen varios matices que os voy a pasar a hablar de ellos ahora. Empezando por el Blue Yeti, si estás buscando un micrófono para grabar tus gameplays, tus covers, tus tutoriales o por ejemplo para hacer podcast, creo que el Yeti es muy buena opción si no entiendes nada de audio, tampoco quieres pararte a pensar mucho y demás, solamente conectar el micrófono y empezar a grabar. El Yeti es tu mejor opción, sinceramente. Pero yo creo que el Yeti es como una especie de hombre orquesta, es decir, hace muchas cosas pero no destaca en nada. Es decir, no tiene unos graves presentes, lo que hace que en el tema de la locución pierda un poco ese rollo a radio que tanto nos suele gustar a todos. Lo que hace que sí o sí tengamos que llevarlo a postproducción para intentar levantar un poquito los graves. Luego tiene unos agudos muy vivos, cosa que no me gusta en absoluto, ya que te hace una voz muy de pito, ¿no? Muy plana, muy rara. Y eso pues no me convence en absoluto. Además, al ser un micrófono pues de condensador, lo que va a hacer es que no aísle tanto los ruidos externos. Con lo cual, si estáis en una habitación en la que haya mucha reverberación, pues se va a terminar colando, o si tenéis unos vecinos muy ruidosos, como es mi caso, por desgracia, pues van a colarse también seguramente esos ruidos. Pero como digo, creo que es un micrófono espectacular. Yo hace 5 años que lo tengo, sinceramente me dio mucha ilusión cuando mi madre por aquellos tiempos me lo regaló y sinceramente no me ha dado ningún fallo, no me ha dado ningún problema y siempre que lo he necesitado haya estado este micrófono. Sinceramente es un micrófono que lo he utilizado para grabar gameplays, para grabar vlogs, para empezar a hacer también este tipo de vídeos antes de comprarme el Procaster. Así que le tengo un especial cariño y como digo, si no os queréis parar mucho a pensar y queréis grabar directamente, el Blue Yeti es vuestra mejor opción.
Pero ahora bien, si sois como yo, una persona que le encanta mejorar, que le encanta aprender y que siempre busca el mayor profesionalismo posible, el Rode Procaster es vuestro micrófono. Un micrófono de auténtica locución, de auténtica radio, que da unos graves muy presentes, de muy alta calidad. Luego, al ser un micrófono dinámico, es muy poco sensible, con lo cual si vivís en calles muy concurridas o, como he dicho antes, en una habitación que no está tratada acústicamente, este micrófono es idóneo, ya que no se va a colar prácticamente ni ruido ni tampoco reverb. Y básicamente es un micrófono de locución y pensado para la locución, básicamente para grabar audio. Así que si grabáis podcast o, por ejemplo, grabáis vídeos de este estilo para YouTube, este micrófono es perfecto porque da esa calidad y ese toque que los que comentamos vídeos y demás siempre buscamos. Tanto un micrófono como el otro llevan más de 10 años en el mercado y tienen una reputación increíble. Quizás el Rode Procaster todavía no es muy popular en lo que vendría siendo el habla hispana, pero sí que he visto muchísimos youtubers americanos que lo utilizan y sinceramente están encantados con él, y es normal porque la calidad que da es increíble. Y por otra parte, el Blue Yeti pues lo ha utilizado todo el mundo, desde Willy Rex allá por el año 2010 que salió con él. Todo YouTube España, YouTube Latinoamérica ha empezado a utilizarlo porque sinceramente da muy buena calidad y es muy sencillo de utilizar. Como digo, los dos micrófonos son espectaculares. Hablando de precios, el Rode estaría por unos 159 euros en Amazon España y el Blue Yeti por unos 139 euros en Amazon España. Hay que tener en cuenta que si no tenéis una interfaz de audio vais a tener también que invertir. A mí el combo de la Behringer Euphoria UM2 junto con el Rode me costaron aproximadamente 200 euros y el Blue Yeti pues lo pillé en Black Friday y me costó 100. Así que, como digo, este me costó el doble, pero también tiene el triple de calidad. Este me costó 100 euros nada más, pero tiene la mitad de calidad que el Rode. Así que eso lo tenéis que valorar vosotros. En fin, dicho esto, no me enrollo más, no sé cuánto va a durar este vídeo. Espero que os haya gustado. Cualquier duda que tengáis me la podéis dejar aquí debajo en los comentarios. También me podéis dejar un buen like y suscribiros y activar la campanita, que no vale para nada, pero bueno, ahí está. Y me podéis seguir también en mi Instagram, que lo tenéis justamente en la descripción. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chavales.